no room for racism. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Clubs, but every club is together on this situation, and of course we are disappointed, but the protocols were followed. Escucha sonidos como de Emulando un chango, simio. de simio. ¿Crees que hay racismo en el fútbol español? Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. En una época no muy lejana, el simple hecho de tocar un balón podía convertirse en una prueba de resistencia. Jugadores insultados por su color de piel, plátanos lanzados desde las gradas, cánticos llenos de odio que retumbaban en los estadios. This is the moment Antonio Rudiger claimed he was being subjected to racist transphobia. Este es el otro lado del fútbol inglés, una historia que va más allá del juego, una historia de dolor, de resistencia y también de transformación. Bienvenidos a una historia más del fútbol inglés, el racismo en el fútbol británico, del odio al cambio. Arranquemos en los finales de los años 70. Inglaterra vivía un clima social tenso. Discriminación en las calles, grupos extremistas como el National Front ganan fuerza cada día más. Y mientras tanto, en los campos de fútbol, tres nombres empiezan a romper el molde: Laurie Cunningham, Cyril Regis y Viv Anderson. Fueron los primeros jugadores negros en destacarse en el fútbol de élite inglés. Jugaban con clase, velocidad, talento, pero cada vez que tocaban el balón, recibían odio. No al racismo. No al racismo. Se lanzaban plátanos desde las gradas, se imitaban sonidos de simios, los entrenadores callaban, los árbitros ignoraban todo lo que pasaba, la prensa hacía como si nada hubiera existido. Cyril Regis recibió una carta con una bala adentro, imagínense, avisándole que sería asesinado si salía al campo. Aún así, salieron, jugaron, resistieron, porque no estaban solo cambiando un partido, estaban cambiando también una cultura. Los años 80 fueron la década más violenta del fútbol inglés. Los hooligans, que ya lo hemos comentado en este canal, cánticos ofensivos, invasiones de campo, peleas organizadas. Los estadios se convirtieron en lugares hostiles, no solo para los rivales, sino también para jugadores afroamericanos. La Federación Inglesa no hacía nada, la policía tampoco. Se hablaba de pasión descontrolada, pero nadie se atrevía a decir lo evidente. Había prejuicio estructural en el fútbol inglés. John Barnes, leyenda de Liverpool, dijo una vez: la gente creía que los negros no tenían inteligencia para jugar de mediocampistas. Jugaban sí, pero siempre tenían que demostrar el doble, callar el triple y resistir en silencio. Ya en 1992, ya lo hemos comentado, nace la Premier League como la conocemos hasta el día de hoy. Inglaterra buscaba limpiar su imagen tras años de sanciones europeas por violencia. Nuevas reglas, estadios más seguros, más cámaras y por primera vez el fútbol inglés empezó a hablar de exclusión racial públicamente. Ya se estaba comentando. En 1993 nació Kick It Out, una de las campañas más importantes en la historia del deporte. Se crean códigos de conducta, se forman academias inclusivas, se empieza a sancionar, aunque todavía de forma un tanto tímida. Jugadores como Sol Campbell y Rio Ferdinand comienzan a hablar sin miedo. El cambio sí era lento, pero ya nadie podía decir que no pasaba nada. El nuevo siglo trajo a un nuevo enemigo, un enemigo bastante peligroso: el anonimato digital. Twitter, Facebook, Instagram, las redes acercaron a los fanáticos a los jugadores, sí, pero también abrieron una puerta a los discursos de odio. Tras cada derrota, una ola de insultos discriminatorios aparecían en las cuentas de los jugadores. Y este fenómeno no es exclusivo del fútbol inglés, no. En España, jugadores como Vinicius Jr. han sido víctimas constantes de ataques racistas en estadios y redes sociales. En Italia, Mario Balotelli enfrentó años de discriminación abierta. Incluso en América Latina, los gestos ofensivos hacia jugadores afrodescendientes
se repiten con alarmante frecuencia. La intolerancia en el fútbol no tiene fronteras, pero tampoco debe tener impunidad. El momento más visible en Inglaterra ocurrió tras la final de la Euro en 2020. Inglaterra en Wembley, final contra Italia, 3 penales fallados, increíble, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka. Y lo que siguió fue una tormenta de odio brutal. Miles de mensajes con emojis de monos, comentarios llenos de desprecio. Uno de los casos más simbólicos fue el de un joven británico arrestado por insultos racistas en Twitter contra Marcus Rashford tras esta misma Euro. El tribunal lo condenó por incitación al odio racial, marcando un antes y un después en el tema legal en el combate contra la discriminación digital. Además de este caso, en los últimos años se han registrado cientos de denuncias por discursos discriminatorios en redes sociales contra jugadores en la Premier League. Organismos como la FA y plataformas digitales han intensificado la colaboración para identificar a estos responsables. Según un informe de 2023, más del 70% de los futbolistas profesionales en Inglaterra han sufrido abusos raciales o xenófobos en el entorno digital, lo que demuestra obviamente que la lucha contra este prejuicio continúa siendo una batalla clave dentro y fuera del campo. La discriminación sigue ahí, pero la sociedad ya no lo acepta con indiferencia. Hoy, cada partido de la Premier League inicia con un gesto de resistencia. Hay jugadores arrodillados, banderas con el lema No Room for Racism. No es solo un gesto, es una declaración. Jugadores como Raheem Sterling denunciaron el trato desigual que reciben en los medios de comunicación. Marcus Rashford ha sido activista por los derechos de la infancia. Entrenadores como Mikel Arteta o en su momento Jürgen Klopp apoyaron públicamente las campañas contra la xenofobia. Y los clubes por fin empiezan a actuar. Expulsan aficionados, sancionan cuentas, se asocian con diversas ONGs. El cambio es largo, pero ya hay señales de cambio. El fútbol inglés no ha borrado su paso, pero sí lo ha enfrentado. Hoy se honra a los pioneros, se escucha a los jugadores y se lucha por una Premier League más justa. Porque el fútbol no es solo un juego, es un reflejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Del odio a la resistencia, del silencio a la voz. Y esta es la evolución del fútbol inglés. Esta es una historia más del fútbol inglés. Yo soy Mauro Núñez. Si el video te gustó, te invito a darle me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos escuchamos en otra ocasión, en otra historia del fútbol inglés.